Dios les bendiga, mis amados. Amén. Siempre es una bendición poder compartir la palabra del Señor y seguir estudiando un tema tan necesario para nuestras vidas. Amén. No es solo importante, es necesario, porque en base a esa realidad, a esa experiencia, a esa vida que se va mostrando de Dios en nosotros, es que podemos tener las victorias en Cristo Jesús. En esta noche vamos a terminar con los temas que hemos estado viendo sobre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, y vamos a tocar exclusivamente la llenura, porque es importante que nos llenemos continuamente del Señor. Amén. Así que busquemos en Efesios, capítulo 5. Del 15 al 21. Amén. Efesios capítulo 5, del 15 al 21. Dice así la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como aprovechando bien el tiempo, porque los días son. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál será la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Padre, vengo delante de tu presencia. Reconozco, Señor, mi profunda necesidad de ti, mi necesidad de una mayor preparación, y espero que con la guianza de tu Espíritu, Señor, tú en esta noche nos ilumines y nos hables. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te daremos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Amén. Nadie es suficiente para predicar tu palabra, Señor. Amén. Tomen asiento, amados. Y una de las cosas que estamos viendo y que hemos estado viendo la semana pasada es cómo luce alguien lleno del Espíritu Santo. Y ese alguien que vimos, cómo luce lleno de la presencia, del poder del Espíritu, ¿quién era? Jesús, ¿no es cierto? Y vimos lo que significaba que Él esté lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? La semana pasada estudiamos Lucas capítulo 4. ¿O ya se olvidaron? No. Lucas capítulo 4, cuando Jesús viene lleno del poder del Espíritu. Amén. Y es tentado y es provocado por Satanás, pero Él vence. Y justamente vence, ¿por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el Espíritu Santo, aunque en las Escrituras se pueden usar metáforas como que Él es un viento, como que Él es aceite, como que descendió en forma de paloma, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y tiene un rol fundamental en este tiempo, sobre todo en este tiempo, para nosotros. Porque el Padre, en su potestad, determinó redimir al hombre de su condición caída de pecado. Para ello necesitaba alguien que pagara el precio para esa redención, para que no se quedara el hombre en la condición que estaba, y el Hijo se ofreció para ser Él quien muriera y tomara nuestro lugar en la cruz para redimirnos y volvernos a la posición inicial que teníamos antes de la caída. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aunque recuperamos vida espiritual, somos regenerados siempre mientras estamos vivos en este cuerpo de carne.
queda la naturaleza pecaminosa. Por eso el mandato se vuelve urgente. Por eso no se vuelve una opción. Por eso dice el apóstol, sean llenos del Espíritu Santo. Porque mientras estén en este depósito corruptible, eso incorruptible, ¿verdad? Si gana espacio y en vez de ser cada vez más llenos de la mente de Cristo, de la forma de ver las cosas como las diría Cristo, de actuar como actuaría Cristo, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro obrar va a ser totalmente contrario a Dios. Entonces el poder del Espíritu se vuelve una urgencia en nuestra vida, no una opción, no una manifestación o una experiencia, se vuelve una necesidad. Y el ejemplo que ponen aquí, que vamos a ver en esta noche, tiene que ver con que el ser llenos del Espíritu es un suceso, como dijimos la semana pasada al terminar, que va a ocurrir frecuentemente. Cuando no ocurre frecuentemente en nuestra vida, entonces tenemos que preocuparnos. Porque si no nos está llenando el Espíritu Santo, ¿qué nos está llenando? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Si no te está llenando el Espíritu Santo, ¿qué te está llenando? Ahí viene lo que hemos leído ahora en Efesios. Dice claramente, mirad. Cuando dice mirad, quiere llamar nuestra atención. En Efesios 5:15, mira pues con diligencia, ni siquiera displicentemente, ni siquiera cuando te acuerdes, con diligencia. ¿Y cómo es mirar algo con diligencia? Con toda nuestra atención, con todo cuidado, ¿verdad? Siendo minuciosos. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y el andar tiene que ver con la conducta. El andar tiene que ver con la conducta. Así que dice, mira con diligencia cómo te estás comportando, cómo te estás conduciendo, cómo estás actuando. Porque en la manera como te comportas va a reflejar de que estás lleno. Dice, o te comportas como los necios, no como necios, dice, no como necios, sino como sabios. Y los sabios son los que no tienen una mente común, sino que los sabios son aquellos que manejan el conocimiento con el temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tú puedes saber muchas cosas, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, yo tengo mucha información, sé muchas cosas, pero me alejo de algunas y a otras las tomo porque me guío primeramente por el consejo de Dios, por lo que le agrada o lo desagrada a Dios. Entonces dice, mira con atención cómo vives, cómo andas. Y a mí me parece, hermanos, este verso 5:16 hasta profético. No sé si ustedes lo ven así. Cuando dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué es lo que sientes tú al final del día? Cuando haces tu evaluación de todo el día. O lo aprovechaste o lo desperdiciaste. Si no te has movido buscando dirección del Señor, créeme que van a haber muchas cosas sobre las que tú vas a decir, ay, siento que no he avanzado nada, que he perdido todo el tiempo. Yo estaba, hoy día pasó un incidente. Mi esposo la semana pasada fue a recoger mis medicinas que me dan del seguro y le digo, por favor, amor, averigua las fechas para mi cita de oftalmología y mi cita de cardio, porque de ambas cosas me dan mis medicinas. Entonces él viene y me dice, ya, muy bien, el martes tienes que llamar para que saques cita de oftalmología y el jueves para que saques tu cita de cardio. Entonces a las 6:30 de la mañana ya yo estaba llamando, pues porque hay que esperar
estás en el número 160, el 100 en 15 segundos y ya, ¡pah! Nada, todavía no hay citas. Pero, señorita, hoy día iba a salir. Señora, nosotros solamente miramos en pantalla y vemos. Muy bien. 6 de la mañana, 7:30, 7, 8 de la mañana. No, a las 9, ya el joven que me atendió, le digo, ya he llamado como 4 veces. ¿Ha salido o no ha salido programación? Señora, nosotros no vemos eso. Entonces le digo a mi esposo, amor, creo que mejor me voy allá y les pregunto, porque ya son 3 meses que no consigo cita y ya estoy gastando mis reservas de medicina, porque ya no me dan medicina pues tantos meses. Ya, espérate un ratito, me dice, y vamos. Y fui y subo y le digo al joven, ustedes hacen una programación y he llamado casi toda la mañana, más de 4 veces, y me han dicho que no ha salido. A ver, señora, ¿para qué era su cita? Para oftalmología. Oftalmología fue ayer. No, pero a mi esposo le han dicho que martes y jueves. Me dice, nosotros no decimos martes y jueves, nosotros decimos el 25 y 27. Decimos fecha. Usted tiene que mirar la fecha de la programación. Entonces, el de cardio es mañana, señora, mañana 27. Hoy día 26 y ayer fue el de oftalmología. Dije, gracias, Señor, que fui sabia en venir y verificar por qué no estaban saliendo las citas, porque habría perdido la de oftalmología y habría perdido la de cardio, ¿no? Habría perdido ambas. Le digo, amor, ¿qué pasó? Dicen que fue el 25. Martes. No, martes. Ah, calculé mal, me dijo. Pero tú puedes quejarte, que yo me podía haber quedado en la casa quejándome, seguir llamando todo el día, ¿verdad? Pero como me puse a orar y le dije, Señor, de verdad, ¿qué hago? Estoy tuve ese sentir. Cuando tú buscas dirección, guianza del Señor, Él te pone esas cositas que Él pone en tu corazón y dices, mejor me voy, no estoy tan lejos, verifico y ¿qué pasó, no? Ya le digo, Carlos, no hay problema, por lo menos salvé el de cardio, porque el de cardio sí no tengo medicina todavía, el de oftalmología aguanto a diciembre. Pero ¿se dan cuenta, hermanos? Y lo primero que dije, he perdido toda la mañana llamando, porque ya yo fui como a las 11:30, pero cada media hora para estar ahí esperando y marcando así para que no se pase, perdí toda la mañana. ¿Se dan cuenta? Pero habría perdido todo el día. Y habría perdido mi cita de cardio, pero cuando tú buscas dirección del Señor, aún lo malo, Dios lo encamina. Por eso dice, ¿no? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo tú puedes aprovechar bien tu tiempo? Y eso decía yo, ¿no? Ahora el tiempo dicen que es lo más valioso que uno tiene. Y yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo tú usas del que tienes para llenarte de las cosas de Dios? Para buscar la presencia de Dios. Y acá dice, ¿no? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios era una iglesia muy poderosa. Ahí en Apocalipsis dice que tú conoces, tú sabes, pero hay algo que el Señor le reclama. Has dejado tu primer amor. De repente tú ya tienes un ministerio, estás cumpliendo con muchas cosas, ¿no? Pero, ¿estás moviéndote en la voluntad realmente de Dios? ¿O estás cumpliendo con mucho afán tareas y responsabilidades, pero el Señor no tiene el lugar que debe tener en nuestra vida y en nuestro corazón? Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, dice, no seas insensato, sino entendido. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Parece que estos efesios, ¿verdad?, disfrutaban el día muy temprano. No os embriaguéis con vino. La borrachera no es parte de la vida de un creyente, ¿no? No. Ahí dice claramente, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Muchos dicen, no, que lo puso como un ejemplo.
no lo veo yo tanto como un ejemplo, veo que eran creyentes que estaban aprendiendo a tener una vida como debían tenerla en el Señor. Porque miren lo primero que les dice ahí en el verso 1, y eso me da la clave para lo que estamos queriendo aprender en esta noche, porque yo estoy seguro que todos ustedes quieren ser llenos del Espíritu Santo, ¿o no? Amén. Es un mandato y es algo que debemos buscar, anhelar en nuestro corazón, ser llenos del Espíritu Santo. No es, bueno, yo quiero ser medio tibio, frialón, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Dios no quiere tibios. O frío o caliente, dice el Señor. Así que con el Señor tenemos que estar buscando siempre, por eso es un mandato, dice, no dice, sed pues, ¿qué cosa? Imitadores de Dios como hijos amados. Por eso, la semana pasada tuvimos la descripción de Jesús en el poder del Espíritu. Jesús lleno del Espíritu, haciendo señales, prodigios, milagros, siendo Él nuestro modelo de lo que significa alguien que está en comunión con el Padre, liberando a los cautivos, a los oprimidos, trayendo a las mentes confundidas luz. Acá dice claramente, miren, en el 5.4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. ¿Cuándo hay acciones de gracias en nuestra boca? Cuando hemos buscado dirección de Dios. Porque podemos reconocer, eso es lo que hice antes, ¿no? Cuando bajaba, en otro tiempo seguramente habría bajado molesta, con ganas de agarrarlo así a mi esposo, ¿no? Pero esta vez decía, gracias Señor, gracias que pude venir, gracias que de verdad me trajiste porque iba a perder mi cita de cardio. Ay Dios, ya sé que mañana tengo que estar a 6:30, ya no va a estar llamando por teléfono, ¿no? Pero le daba gracias a Dios. Cuando toma las decisiones sensatas, cuando toma las decisiones buscando la dirección y la voluntad de Dios, hay acciones de gracias en tu corazón. Ya no hay palabras, necedades, no, sino que tú antes das acciones de gracias. Te regocijas en Dios, ¿no? Y puedes entonces entender lo que dice acá el predicador. Busca la voluntad de Dios, no te embriagues con vino, en el cual hay disolución. No te embriagues, no estés que tú... Miren, el que está borracho, hermanos, ¿quién lo maneja al borracho? El alcohol. El alcohol. Ponerse a conversar o querer persuadir a un borracho, porque él no está en sus sentidos. Quien lo tiene completamente dominado, controlado, haciéndole hacer las tonterías que hace un ebrio, es el alcohol. Por eso ya no, y uno dice, no, he tomado una copita, pero a ver si pasa la prueba cuando te paran el carro y te hacen el dotaje etílico, dice, no, este tiene demasiado alcohol. O sea, no está controlándose él mismo, es el alcohol, ¿no? Nosotros pensamos que borracho es el que está tumbado, haciendo tontería y media. El alcohol, no, dice, yo tomo un vasito nomás para ponerme alegre. Ya te está controlando, pues. Si de por sí eres tímido y de pronto te desinhibes y ya está en control el traguito. Por eso dice, no te embriagues, porque el alcohol tiene su influencia tremenda. Entonces haz lo contrario. Si el Espíritu te llena, Él te controla. Así como el alcohol controla al hombre ebrio, así cuando tú estás lleno del Espíritu, el Espíritu toma el control de tu vida. Tú no estás en control, aleluya. Entonces no te llenes de alcohol, en lo cual hay problemas, dificultades, conflictos, pleitos, contiendas, porque dice en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, por lo contrario, llénate de las cosas del Señor, llénate de Dios. Y eso, hermanos, es valiosísimo para nosotros, porque la llenura del Espíritu Santo, y esto es lo importante, ¿verdad? Es algo que hemos dicho que va a ocurrir muchas veces en nuestra vida. Pero hermana, ¿cómo algo que está lleno puede volver a llenarse? Estaba leyendo al doctor Gruden y él ponía él decía, ¿no? Esto de hablar de un vaso lleno no es congruente para hablar del Espíritu Santo, es limitarlo demasiado. Hablar de la llenura del Espíritu es como inflar un globo. Un globo tú le echas aire, piensas que ha llegado a su tope, ¿no? Ya está. Pero si le echas un poco más, se expande más. Así es, con el Espíritu Santo nunca estamos lo suficientemente llenos.
Amén. Siempre va a haber capacidad en nosotros para expandirnos más. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así es que, porque vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si ustedes ven en Hechos 2, verso 4 creo que es, ahí todos son llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Listo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando Pedro está frente al Sanedrín, también es lleno del Espíritu Santo. Y luego, ahí mismo, en Hechos 4, del 23 al 31, vamos a 23. Hechos 4, 23, déjame mirar aquí. Primero en el 2:4 son llenos del Espíritu Santo. Luego, vamos a Hechos. Ya. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿No es cierto? Pero luego tenemos, ahí mismo, en el 4:8. Entonces Pedro, nuevamente, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. O sea, él seguía creciendo, seguía llenándose. No se llenó una sola vez, no fue una sola experiencia la que Pedro tuvo de la llenura del Señor, sino que se inició en Hechos 2:4, pero él siguió, amén, siguió llenándose de la presencia del Señor. Dice claramente ahí, si quieren retroceder atrás a Hechos 2:4 para que lo vean con sus propios ojos. ¿No? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vamos al 4:8. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y él había sido lleno en el 2:4, en el día de Pentecostés. Y si vamos al 4, déjame mirar mis notas. 31. ¿Qué dice ahí? Y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos, o sea, ¿se dan cuenta? En cada reunión, en cada clamor, en cada búsqueda sincera, el Espíritu Santo iba penetrando más y más y más a sus vidas. Pero era algo que ellos anhelaban, deseaban, buscaban. Y dice que una de las cosas que produjo, aquí no hablan lenguas, aquí ¿qué pasa cuando están llenos del Espíritu Santo? ¿Qué dice más? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Es lo mismo que Jesús, cuando estaba lleno del Espíritu Santo, no dice que habló en lenguas. Dice que en el poder del Espíritu derrotó a Satanás con la palabra de Dios, porque estaba lleno de la palabra de Dios. Y miren acá, si vamos nuevamente a Efesios, capítulo 5, verso 19, hablando, dice, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Mira, sed llenos del Espíritu Santo. Hay una coma ahí. ¿Cómo vas a ser lleno del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos. ¿Cuántos salmos te sabes de memoria, hermano? Hermano, a ver, ¿cuántos salmos te sabes de memoria? ¿Cuántos salmos podrías decir de memoria? ¿Tienes un accidente? ¿No tienes una Biblia a la mano? Pero la palabra dice que en mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. La palabra del Señor dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Son salmos.
¿Cuántos salmos sabes? Y ahí podríamos ponernos a pensar. Me dicen que los jóvenes están estudiando el Salmo 19. ¿Hace cuánto tiempo? 119. ¿Hace cuánto tiempo? Un año están en un salmo. Para que vean cómo puedes meditar en la palabra de Dios. Bienaventurado el que medita en la palabra de Dios. Porque dice que debemos hablar, los salmos los deberíamos saber, hermanos, en su gran mayoría. Hay muchas veces en mi angustia, cuando he tenido problemas, yo he dicho: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Hermanos, los salmos son vida para nosotros. Dice, hablando con salmos. Y eso, hermanos, si tú lo tomas y te apoderas, ¿qué palabra ociosa va a salir de tus labios? En el momento de la prueba, de la angustia, ahí va a estar. Ahí va a estar. Yo me acuerdo que estaba tirada en la cámara para pasar las fotos que te dan. La resonancia es, ¿no? O la tomografía computarizada. Y les estoy hablando de hace algunos años atrás, cuando eran esas maquinotas, ahora son un poquito más sofisticadas y pasas más rápido, pero en aquel tiempo, hermanos, se tenían que poner contraste. El contraste es una cosa que te enfría. Encima me ponía la señorita una frazada y yo recuerdo que yo decía: no estoy aquí, estoy en un culto. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, aunque se traspasen los montes. Y hermanos, yo estaba con salmos y salmos y salmos, no quería escuchar ese no quería sentir ese frío y el contraste que me metían por la mano. Yo estaba alabando a Dios con salmos, con cánticos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos. Dice que Jesús estuvo con sus discípulos, cantaron el himno y se fue para la tarea que tenía que cumplir. Con cánticos espirituales. Con cánticos espirituales. ¿Cuántos cánticos espirituales sabemos? Me acuerdo mucho de esa que decía que la ciudad no tiene necesidad de luz ni de luna que brille en ella, porque la gloria del Señor la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Que el Señor nos ayude, hermanos, a recordar, porque muchos sabemos, pero lo olvidamos. Por eso dice, sed llenos. Sed llenos. Cuando tú pasas una prueba, una dificultad, sacas toda tu batería espiritual y te quedas como exhausto. Necesitas volverte a llenar. Amén. O tú comes un día, trabajas, gastas fuerzas y haces todo el esfuerzo y después ya no comes más. ¿Verdad que no? Necesitas recuperar nuevamente energía y fuerzas. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si queremos ser llenos del Señor, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. A veces no se tiene que hablar solamente, se tiene que tener en el corazón la palabra. Se tiene que estar ahí. Porque muchos dicen, ay hermano, yo quiero ser lleno. ¿Cuántos salmos sabes? Quieres ser lleno, pero ¿de qué te estás llenando? Pues acá dice que si tú quieres ser, no os embriaguéis, sean llenos del Espíritu hablando. Y dice la receta. La forma en que tú te llenas del poder de Dios y de la persona de Dios es conociéndolo a Dios. Por eso que cuando Jesús fue tentado, Él dijo, no, solo al Señor tú adorarás, a Él solo servirás, vete Satanás, no me molestes, porque estaba lleno. Ay, cómete acá esta roquita, conviértela en rosquita. Nada, no solo de pan vive el hombre, porque está escrito. Amén. Entonces dice, hablando entre vosotros con la palabra de Dios. ¿Quieres? Sí. Esto es importante, hermanos, porque a veces queremos recetas, queremos fórmulas y están ahí, están pegadas al texto. Pedro no fue lleno una sola vez. Ahí les estoy demostrando. En el 2:4, en el 4:8,
En el 4:31, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. No era algo que ellos menospreciaban, sino era algo que ellos necesitaban. Necesitaban, hermanos. Era importante para ellos. Porque si no, no podían vivir la fe. No podían, porque miren, en el mismo Efesios, en el mismo Efesios, dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahí viene. Y ahí uno dice, lo primero que Dios habla es que cuando tú estás lleno de la presencia, de la palabra, de la reflexión, de la meditación de Dios, lo primero que el Señor va a reflejarse en tu relación los unos con los otros. En la relación los unos con los otros. Someteos los unos a los otros. Porque cuando no estamos llenos del Señor, cuando no estamos llenos de la presencia del Señor, estamos ¿quién manda a quién? Le hablan a la mujer de sometimiento y se le paran los pelos de... Pero cuando tú estás llena de la presencia del Señor, cuando el Señor está morando en tu vida, someteos unos a otros en el temor de Dios, es parte de lo que pide el Señor de nosotros. Y lo habla a todo nivel, las casadas a sus esposos, los maridos como cabeza de la mujer, háganlo como Cristo lo amó a su iglesia y a su cuerpo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también. Y luego habla de las autoridades, sujétense a las autoridades, porque hermanos, la rebeldía está impregnada en nuestra naturaleza caída. La rebeldía está impregnada. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, lo que se ve es humildad. Lo que se ve es ese reconocimiento de la autoridad los unos a los otros. Yo decía, Señor, ¿cuánta verdad tiene tu palabra? La llenura del Espíritu Santo trae a nuestra vida una mayor adoración, trae a nuestra vida un corazón más agradecido, nos renueva, hermanos, de una manera en que esa renovación hace que nuestra relación los unos con los otros esté mejor. Porque si no estás en una mayor adoración con Dios, porque si no estás con un corazón agradecido delante de Dios en cualquier situación o circunstancia, lo contrario que hay es amargura, queja, murmuración, resentimiento. Eso hay. No reconoces la autoridad, te rebelas. Pero cuando Dios está, reconoces que las autoridades están puestas por Él, reconoces que tú estás bajo autoridad y que hay gente bajo tu autoridad. Sabes responder a los que son tus jefes inmediatos y sabes tratar a los que están bajo tuyo. Porque no solamente es que tenemos autoridad, ¿no? No solamente tengo que respetar lo de arriba. ¿Cómo trato a lo de abajo? Nuestra relación, someteos los unos a los otros. No, o sea, tú no necesitas ver a alguien brincando, hablando un montón de lenguas, nada más. Tú necesitas ver la vida de Dios en cómo se tratan, cómo se honran los unos a los otros, cómo es el respeto, cómo es la relación de esposo, de padres a hijos, con mi vecino, con mis parientes, con mis amigos, con mis enemigos. ¿Cómo los trato? Porque la palabra de Dios dice, someteos los unos a los otros. Es una muestra de la llenura, de la presencia, del poder del Espíritu. El Espíritu Santo dice que nos habilita, nos capacita para el servicio cristiano. La llenura del Espíritu Santo es lo único, hermanos, que nos habilita y nos capacita para hacer bien la tarea. Si el Espíritu Santo no nos capacita, no nos habilita, somos o unos patanes, o unos tiranos, o unos ociosos, o unos abusivos, o unos negligentes. Pero cuando Dios te capacita para la tarea, tú te vuelves un instrumento valioso en las manos de Dios. Vienes a hacer luz, vienes a hacer luz, vienes a ser un imitador de Cristo. Miren, a mí me gusta esta parte de aquí en el verso 8, porque dice, Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais, ¿qué cosa? Tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Se dan cuenta? Compórtate como alguien que tiene la luz del Evangelio, como alguien que la palabra de Dios está en ellos. Dice que somos hijos.
Y el verso 9 hace un paréntesis, dice, porque el fruto del Espíritu, o sea, cuando alguien está lleno de él, es en toda bondad, en toda justicia y verdad, comprobando, dice el verso 10, lo que es agradable al Señor, lo que le agrada a Dios. Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que ser llenos. No es una opción. No hay un cristiano que sea un cristiano verdadero que menosprecie la llenura del Espíritu Santo y que diga yo quiero ser lleno o yo no quiero ser lleno, sino que eso tiene que ser un continuo, tiene que estar ocurriendo continuamente en nuestra vida, tiene que estar pasando continuamente en nuestra vida. Tú como cristiano, hermano, no puedes dejar de congregarte, no puedes dejar de buscar la presencia de Dios. Tienes que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque esa llenura del Espíritu va a estar tal vez en momentos especiales, ¿no? Como lo estuvo en la vida de Esteban, ¿se acuerdan? Esteban, uno de los mártires de la fe, estaba testificando, lleno del poder del Espíritu Santo, estaba testificando ahí a los que lo estaban apedreando de quién era Cristo y lo que Cristo había hecho, cómo en él se cumplían todas las profecías. Pero miren, mientras él testificaba y mientras él predicaba y mientras él hablaba de la palabra de Dios, él se seguía llenando más y más y más de la presencia de Dios, a tal punto que vio los cielos abiertos. Por eso dice Esteban, lleno. Por eso le digo, nunca está lo suficientemente lleno, hermanos. En la medida que tú buscas la presencia de Dios, cada vez Dios te va abriendo más y más, va corriendo más las tinieblas y vas teniendo más luz para ver como Dios quiere que veas. Dice que lleno del Espíritu Santo, aunque le estaban tirando piedras, él no estaba viendo el dolor. No le tengas en cuenta este pecado, Señor. Vio los cielos abiertos. Aleluya. Y el Hijo de Dios subiendo y bajando a la diestra del Padre. Él nos muestra, hermanos, que es una necesidad el ser llenos del Espíritu Santo a todo lo largo de nuestra vida. Tenemos que seguir buscando persistentemente su presencia. En Hechos 6:3, cuando tú tienes un testimonio del Espíritu, no va a quedarse en ti nada más, sino que va a comenzar a ¿qué cosa? A notarse. Amén. Va a comenzar a notarse. Buscad pues entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. Y esto a mí me gusta, hermanos. ¿Saben por qué? Porque muchas personas han limitado su vida espiritual a decir, bueno, pero yo no sé si seré bautizado o no. Tú, cuando has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Lo único que te da nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. La regeneración viene por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está en tu vida y Él quiere crecer sin medida en tu vida. Amén. Y tú no puedes hacer nada sin que Él esté creciendo dentro de ti. Nosotros lo que debemos buscar para cualquier tarea, para realizar cualquier actividad dentro de la vida de la iglesia, ¿cómo refleja la vida de Dios? ¿Cuán imitadores de Cristo? Porque no dice, sed imitadores de Cristo como hijos amados. Y al ser imitadores de Cristo como hijos amados, vamos a buscar ser llenos del Espíritu Santo. Porque Jesús no comenzó su ministerio sin estar lleno del Espíritu Santo. Él no comenzó, y Él era Cristo. Él no pecó, Él vivió sin pecado, pero Él no comenzó su ministerio sin estar lleno del Espíritu Santo. Y para mí, cuando en Efesios 5:1 dice, sean imitadores de Cristo como hijos amados, recuerden que nada pueden hacer sin estar llenos de la presencia del Señor en sus vidas. Y eso tenemos que recalcarlo en nuestra vida y en nuestros corazones porque, amados, hay un tremendo descuido. Un tremendo descuido, hermanos. Dice claramente que la llenura del Espíritu Santo es una necesidad en la vida del creyente. Y ahí estaba mirando yo varios pasajes, ¿no? Como cada discípulo. Miren el 11:24. El libro de Hechos 11:24.
porque era varón bueno. ¿Quién era varón bueno? ¿Se está refiriendo a quién? A Bernabé. Era varón bueno y lleno de ¿qué cosa? Ajá, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermanos, Dios añade a su iglesia los que han de ser salvos. Ninguno de nosotros trae a nadie a la iglesia. El que los atrae y los trae es el Señor. Cuando nosotros buscamos tener una iglesia saludable, cuando nosotros buscamos ser una iglesia que vive y predica la palabra de Dios, no somos perfectos, tenemos muchos errores seguramente, pero tenemos mucho temor de vivir bajo la palabra de Dios. Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. Porque Él es. Porque Él es, hermanos. Dice que se había presentado una situación en Jerusalén que habían oído, ¿no? Que el Espíritu Santo se estaba moviendo de una manera tremenda ahí en Chipre, ¿no? En Cirene. Y dice que en Antioquía también algunos griegos comenzaban a anunciar el Evangelio. Y que la mano del Señor, dice el 11:21, estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y dice que llegó esta noticia, estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, porque antes los judíos pensaban que Dios solamente era para ellos, ¿no? En el capítulo 10 Dios se había revelado a Pedro que no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles, que esta era la promesa de Joel 2, donde sería sobre toda carne, sobre todo el que creyera y aceptara a Cristo. Y entonces cuando ellos recibieron, dicen que agarraron y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Lo único que pedía Bernabé era que tu corazón permanezca fiel al Señor. Y saben, dicen que él podía dar este consejo porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Hermano, cuando tú estás entendiendo, comprendiendo la gravedad de nuestra condición espiritual, de cómo estamos, de cómo los afanes de este mundo, de cómo desperdiciamos nuestro tiempo en cosas tan superfluas muchas veces, ¿no? Y no le damos el valor que debe tener el Espíritu de Dios, su presencia en nuestra vida, cómo buscarlo, cómo llenarnos de Él. Él va a demandar de nosotros, Él va a demandar de ti y de mí, que el ser lleno del Espíritu Santo debe ser un continuo en la vida del cristiano. No debe ser un evento, no debe ser un evento, tiene que ser un continuo en tu vida. Tú tienes que reconocer que cada día tienes que tener más y más y más de Cristo, amén. No debemos dejar que esa plenitud del Espíritu tenga límites en nuestra vida. Vivir siempre bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, hermanos, va a traer dones, va a traer poder y va a traer autoridad a la iglesia. Si nosotros miramos en 1 Corintios 12:31, dice: procurad. ¿Están viendo eso ahí? Procurad los dones mejores. Procurad. Y esa palabra, hermanos, nos dice que debe haber una intencionalidad en nosotros. No debe ser solamente una clase de martes. Si tú no estás deseando, si tú no estás anhelando que el Espíritu Santo sea cada vez más en tu vida y cada vez seas menos tú. Dice, no, procurad los dones mejores, o sea que tú anheles tener un don de predicar o de sanidad o de sabiduría o de ciencia. Debe ser lo natural en la vida de un creyente. Pero no sé si tú te das cuenta que últimamente la gente no busca a Dios para ser cada vez más como Jesús, sino para solucionar un problema, y sus afanes del día a día lo tienen ocupado en eso.
pero no están buscando ser más en Dios. No están buscando más ser como Jesús. No están buscando ni siquiera tener un don. ¿Hace cuánto tiempo no le pides a Dios que te dé un don espiritual? ¿Hace cuánto tiempo nuestros pensamientos solo son carnales? ¿Qué comeré? ¿Qué me compraré? ¿Qué me vestiré? ¿A dónde iré? ¿Cuánto de nuestro pensamiento es, Señor, mi vecina está enferma y quisiera ir y orar por ella y que tú la sanes? Que tú la sanes, Señor. Que ella pueda ver que tú me escuchas. ¿Cuánto de eso son nuestras oraciones, hermanos? Yo le pido a Dios que me vuelva mi primer amor. De todo corazón, de verdad. Porque eso es lo que yo siempre hacía. Yo estaba internada en un hospital, yo me olvidaba de mí, yo me ponía a orar por la que estaba enferma a mi lado. Y he visto milagros, hermanos. Pero uno no puede vivir de recuerdos. Uno tiene que vivir cada día fresco, renovado en el Señor. Porque cada día Dios quiere ser más en tu vida y que tú seas menos. No ves mayor poder porque no lo pides. No ves más a Dios porque no lo pides. Yo te desafío en el nombre de Jesús en esta noche a que le pidas a Dios que Él te llene, que Él te revele más, que Él se muestre más a tu vida, que Él te pueda usar como un instrumento para su gloria. Procura los mejores dones. Señor, quiero enseñar, quiero ser el mejor maestro. Quiero traer honra y gloria a tu nombre. Quiero orar por ese compañero que está a punto de divorciarse y quiero que, Señor, tú obres de tal manera que él cambie, se convierta y pueda llegar a su vida. Yo no sé cuál sea la necesidad que tengas al lado, pero Dios quiere usarte a ti. Pero siempre estamos pensando que es otro el que debe hacerlo, pero no. Todos estos dones eran para la iglesia del Señor. No eran ni para el pastor, ni para el obispo, ni para... No, eran para la iglesia. Todos nosotros estamos llamados a crecer en la gracia del Señor. Decía, mas yo os muestro un camino más excelente. Amén. Y ese camino más excelente, ¿cuál es? El amor, ¿verdad? El amor, porque después de 1 Corintios 12 sigue Corintios 13. Y ese sí nos gusta, ¿verdad? Ese sí nos gusta. Pero recuerden que ese amor que nos revela 1 Corintios 13 es un tipo de amor, amén, que va más allá de afectos físicos, sino más bien que es un amor que está dispuesto a darse, que está dispuesto a entregarse, un amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. Eso es solamente fruto del Espíritu. ¿No se dan cuenta que ese tipo de amor, y si tú piensas en esta noche, ¿no? ¿Cuántas veces cuando uno se va a casar, se ponen ahí y le repite Corintios 13? Y es más carnal que un churrasco en la carnicería. Esto solo es fruto del Espíritu. Solo en el Espíritu tú no esperas nada para ti. Y tú lo das todo para el otro. Solo en el Espíritu tú perdonas que llegue tarde, que no te trajo flores, que no te hizo esto, que no te compró, que no se acordó de tu aniversario, que no se acordó de tu cumpleaños. Solo en el Espíritu tú eres esa esposa amorosa, ese esposo atento, ese esposo comprensivo, ese padre generoso. Solo en el Espíritu. Solo en el Espíritu no haces nada indebido, no buscas lo tuyo. Porque si no, todos estamos buscando para nuestra cosecha. Nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser, dice, pero todo lo demás pasará. Así es que, amados, claramente acá dice que tenemos que procurar los dones, tenemos que buscar. Miren lo que dice el 14.1. Miren ahí mismo en 1 Corintios 14.1. Seguid, seguid el amor, procurad
los dones espirituales. Seguid el amor, procurad los dones espirituales. Oh, mis amados, ahí les dejo todos estos pasajes para que ustedes digan, Señor, aquí estoy, heme aquí. Úsame o moriré, Señor, úsame o moriré, úsame, Señor. No importa de qué denominación tú seas, no importa, hermanos. No tiene que ver esto con denominaciones, esto tiene que ver con ser un cristiano genuino. Debe anhelar sinceramente disponer de poder, de unción, de tener un servicio lleno del Espíritu, para que traiga un mayor gozo, una mayor adoración, traiga gloria al nombre del Señor. Yo me acuerdo, hermanos, cuando esto era una cosita así, una tirita acá era. No éramos muchos, pero ¿cómo orábamos, hermanos? Los vecinos de la vuelta del otro lado venían al escuchar las alabanzas. No teníamos equipos tan sofisticados, pero orábamos y cantábamos para el Señor. Y la gente que venía esperaba una sanidad y la recibía. Aun cuando no era creyente, el Señor, para dar testimonio de que éramos sus hijos, obraba. Obraba. A veces a mi vecina, su mamá de Verónica, Verónica es su última hijita, ¿no? Cuando le invito a la vecina, le hago recordar cuando nos conocimos. Cuando llegamos acá a Pachacamac, y esto era un arenal, y ella salía a caminar vendiendo y le dio una infección renal horrible, hermanos. Me acuerdo cómo oré por ella en mi cuarto y le dije, Señor, no sé qué hacer, me da pena, pobre mujer, tiene 3 hijitos, ella era de Puno. Es de Puno, pues está viva la vecina. Pero yo no quiero ir a orar por ella y que ella siga enferma igual. Por favor, Señor. Me acuerdo que el Señor me levantó, cogí un membrillo y fui con esa fruta para llevársela. Toqué la puerta y le dije, vecina, quiero orar por usted. Pase, vecina, me dijo. Pase. Estoy mal, me dice. No tenía mucha fuerza. Dios la va a sanar, le dijo. He orado por usted y voy a orar ahora. Cuando yo me vaya, después que me vaya, usted cómase acá este membrillo. No, todo lo regreso. Cómase ese membrillo. Cuando yo me vaya, usted va a estar bien. Al día siguiente estaba parada, ella estaba con sus bolsos, con sus cosas para irse a vender de nuevo sus cositas que vendía, cachanguitas, vendía ese huevo batido que se hace así, con esto. Estoy bien, vecina, me dice. Dios me ha sanado, me comí el membrillo, se me han ido todas las náuseas. Dios es real, le dije. Dios es real. Pero ¿cuánto podemos hacer de eso ahora? Que Dios me ayude. Volvamos a nuestro primer amor. Amén, hermanos. Volvamos a esa necesidad, a esa urgencia de que Dios nos llene, de que podamos decir, no tengo oro ni plata, pero aquí está el Señor y te ama y quiere cambiar, transformar tu vida y quiero orar por ti, quiero que seas sanado, quiero que seas liberado con cánticos, con salmos y con himnos espirituales. Procurad ser llenos del Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Es una urgencia, una necesidad en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Es una profunda necesidad, Señor. Llénanos, oh Dios. Queremos andar como hijos de luz. Nos hemos entretenido, hemos perdido el tiempo en muchas cosas. Oh Dios, nos hemos descuidado, ya no hemos anhelado. Hoy queremos decirte, llénanos, llénanos. Espíritu Santo, toma nuestra vida mientras te adoramos, mientras leemos tu palabra, mientras cantamos, mientras escuchamos un salmo.
Hoy los podemos oír, Señor. Hoy están grabados ahí. La Biblia está en audio, Señor. Podemos estar llenándonos constantemente de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. Abre nuestros corazones. Pon esa disposición. Pon ese deseo. Pon ese deseo, Señor. Los discípulos, los apóstoles lo decían. Procuren, busquen, anhelen, deseen. Pidan, pidan, pidan. El Señor te dice en esta noche, pide ser lleno de su presencia. Pide que te santifique, que te limpie más. Un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Si hemos descuidado, arrepintámonos, vengamos al altar del Señor con lloro, lamento y pidámosle, obra en mí, oh Dios. No permitas que esté más seco, más seca, Señor. Obra, Jesús. Necesitamos que tú fluyas a través de cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Que puedan recibir tu poder, Señor. Que puedan crecer cada día más, expandirse. Mientras tu espíritu los llena, se expanden y crecen. Y brillan como hijos de luz. Dios me lo bendiga, amados. Amén.